Eran las 11:46 de la noche en Chicago, de esas horas en que la lluvia no cae fuerte, solo golpea suave contra la ventana como si quisiera entrar. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac insoportable, llenando un silencio que parecía más pesado que cualquier palabra. Yo estaba sentado en un extremo del sillón, fingiendo mirar la televisión encendida sin sonido. A mi lado estaba Jordan Hayes, 26 años, mi vecino y esa presencia que nunca podía ignorar aunque lo intentara. No hablábamos. No había música. Solo la lluvia, el reloj y un vacío que nos envolvía. Jordan se movió de pronto, apenas un gesto, pero suficiente para tensar el aire. Su rodilla rozó la mía. Quise creer que había sido un accidente, pero entonces lo sentí, su mano, lenta, temblorosa, descansando sobre mi pierna. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que pensé que iba a romper el silencio por sí solo. No me atreví a moverme. Afuera la lluvia seguía cayendo, el reloj seguía marcando los segundos, pero todo lo demás dejó de existir en ese instante. Si tan solo hubiera sabido lo que ese toque estaba tratando de decirme. Me llamo Ethan Miller, tengo 24 años y trabajo como diseñador gráfico freelance desde mi pequeño departamento en el centro de Chicago. La mayor parte de mis días se resumen en café frío, entregas atrasadas y pantallas que me queman los ojos. Soy reservado, de pocas palabras, alguien que siempre piensa 2 veces antes de hablar. Hay quienes dicen que soy tímido. Tal vez tienen razón. Prefiero observar que ser observado. Y luego está Jordan Hayes. Jordan tiene 26 años y trabaja de bartender en un bar sobre Clark Street. Es de esas personas que parecen cargar la atención del mundo sin pedirla, hombros anchos, sonrisa fácil y un carisma que hace que todos giren la cabeza cuando entra a un lugar. Pero detrás de esa fachada hay algo más. Algo que no todos notan, una sombra en la mirada, una tensión en su voz, como si guardara secretos que lo pesan demasiado. Lo conocí hace 6 meses en el elevador del edificio. Yo venía cargando bolsas de supermercado a punto de romperse y él sostuvo la puerta. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó con esa sonrisa que parece respuesta a todo. Yo dije que no, claro. Siempre digo que no. Y él solo encogió los hombros y respondió, como quieras, vecino. Esa fue la primera vez que escuché su voz. Después vinieron las pequeñas cosas, un saludo rápido en el pasillo, una queja compartida sobre la lavadora rota del sótano, o un comentario sobre el clima en plena madrugada. Una noche, casi a las 2 de la mañana, escuché un golpe en mi puerta. Cuando la abrí, ahí estaba Jordan, con una taza vacía en la mano. «¿No tendrás café extra, verdad?», preguntó, con esa media sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Terminamos en mi cocina, tomando café en silencio mientras la ciudad dormía. No hablamos de nada importante, pero esa noche entendí algo. Había una comodidad rara en su presencia, como si no necesitáramos palabras para llenar el espacio. Pero Jordan nunca fue consistente. A veces se acercaba demasiado, como si quisiera cruzar una línea invisible, y luego desaparecía por completo. Pasaban semanas sin verlo, ni mensajes, ni golpes en la puerta, ni un hola en el pasillo. Después, sin explicación, volvía a aparecer, como si nada hubiera pasado, con una excusa absurda, que si se había acabado el azúcar, que si buscaba al cartero, o simplemente parado en mi puerta, sin decir nada. Y yo lo dejaba. Siempre lo dejaba. Porque aunque su silencio me desconcertaba, no podía ignorar lo que sentía cada vez que su mirada se detenía en mí un segundo más de lo necesario. Había algo en esos momentos que parecía decir más que cualquier palabra. Pero todo cambió después de aquella noche del café. Desde entonces, la distancia se volvió más marcada. 6 meses de señales confusas, de huidas, de silencio denso que parecía no tener fin. Y ahora, aquí estábamos otra vez. Sentados en el mismo sillón, la televisión encendida sin sonido, la lluvia marcando el ritmo contra la ventana. 6 meses de ignorarme y de repente decide romper el silencio. La pregunta me quemaba por dentro, tan fuerte que casi podía escucharla en mi cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 6 meses de fingir que no existía? ¿Qué cambió esta noche? Mientras su mano descansaba sobre mi pierna y el reloj seguía marcando cada segundo, entendí que la respuesta estaba más cerca que nunca. Pero la pregunta seguía ahí, clavada como un aguijón. ¿Por qué ahora, Jordan? ¿Por qué justo esta noche? El roce de su mano debería haber sido algo pequeño, un accidente sin importancia. Pero no lo fue. Fue como si en ese instante la habitación entera cambiara de forma. El aire se volvió más pesado, cada segundo más largo, y el silencio,
que antes era incómodo, ahora se convirtió en un lenguaje que yo no sabía leer. Su mano estaba ahí, ligera sobre mi pierna, no exigiendo nada, no presionando, solo descansando. Pero el calor atravesaba la tela de mis jeans como si quemara directamente mi piel. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que él podría escucharlo. Quise moverme, romper el momento, pero mi cuerpo no me obedeció. Y en lugar de eso, una avalancha de recuerdos me golpeó de golpe. Recordé aquella vez, meses atrás, cuando lo vi sentado en las escaleras del pasillo, la cabeza entre las manos. Se veía roto, distinto al Jordan seguro que todos conocían. Cuando me acerqué, se levantó rápido, fingió una sonrisa y dijo que solo estaba cansado por el trabajo. Yo no le creí. No le dije nada. Y justo antes de entrar a su departamento, me detuvo. Me abrazó. No fue un abrazo común. No fue rápido ni superficial. Fue fuerte, desesperado, como si estuviera sosteniendo algo que se le escapaba de las manos. Sentí su respiración agitada contra mi cuello, y luego, tan rápido como había empezado, terminó. Me dio la espalda, murmuró un «gracias, vecino», y se perdió en la oscuridad de su departamento. Nunca hablamos de eso. Nunca lo mencionamos otra vez. Pero esa memoria regresaba ahora con fuerza, como si todo lo que había callado esos meses estuviera escondido en el simple gesto de su mano sobre mi pierna. Yo quería preguntarle. Quería girar, mirarlo a los ojos y exigirle respuestas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué me buscas y luego desapareces? Pero no pude. El miedo me paralizó. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo estaba equivocado? ¿Qué pasaría si todo era solo mi imaginación? ¿Si su toque no significaba nada más que un descuido? Tragué saliva, intentando volver a mirar la televisión, pero las imágenes en la pantalla eran un borrón. Lo único que podía ver, sentir, pensar, era la presión ligera de su mano contra mí. Él no dijo nada. Ni un suspiro, ni una excusa. Solo permaneció ahí, inmóvil, como si también estuviera atrapado en un lugar del que no sabía salir. Y entonces, apenas perceptible, su pulgar se movió. Un roce, apenas nada. Pero suficiente para que un escalofrío me recorriera entero. Mi respiración se cortó. Volteé a verlo, casi sin querer. Su rostro estaba fijo hacia adelante, los ojos clavados en la pantalla como si estuviera realmente concentrado, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que ese toque no era accidental. Y, sin embargo, no lo apartó. Mis pensamientos eran un caos. Una parte de mí gritaba que me levantara, que rompiera el hechizo antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, más fuerte, más sincera, quería quedarse en ese instante para siempre. Porque ese toque, ese silencio compartido, me estaba diciendo más que todas las palabras que él nunca se atrevió a pronunciar. El tiempo pasó lento, como si el reloj jugara en mi contra. 5 minutos. 10. ¿Una hora? No lo sé. Todo era un borrón de respiraciones contenidas y preguntas sin respuesta. Hasta que, con voz baja, casi un susurro, me escuché decir: «¿Qué estás tratando de decirme, Jordan?» Él no respondió. No me miró. No quitó la mano. Solo dejó que el silencio siguiera hablando por él. Y en ese silencio, lleno de peso y de miedo, entendí que lo que callaba era mucho más fuerte que cualquier palabra. ¿Qué estaba intentando decirme sin decirlo? El reloj seguía marcando los segundos, cada tic-tac más fuerte que el anterior. La televisión iluminaba la sala con destellos de colores que ninguno de los dos veía realmente. La mano de Jordan permanecía sobre mi pierna, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí. Yo no me movía. No podía. El calor de su palma atravesaba la tela de mis jeans y llegaba directo a mi pecho. Era un fuego extraño, uno que no quemaba, pero que me obligaba a quedarme inmóvil, expectante, atrapado. Entonces ocurrió. Su dedo meñique se deslizó apenas, rozando el borde de mi rodilla. Un gesto tan pequeño, tan tímido, que cualquiera lo habría ignorado. Pero yo lo sentí como un relámpago. Mi respiración se cortó. Por un instante pensé que había sido un accidente, un espasmo nervioso. Pero después volvió a hacerlo. Más lento. Más claro. No había duda. Ese movimiento era intencional. Sentí mi corazón golpear con fuerza, mi garganta seca. Mis dedos, que descansaban tensos sobre el cojín, se movieron casi por sí solos, acercándose apenas 1 centímetro hacia los suyos. Jordan no reaccionó de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, como si se aferrara a la ficción muda de la televisión para no mirar lo que estaba pasando. Pero lo sentí, ese cambio en su respiración, ese temblor leve que lo delató.
Su meñique buscó el mío. Un roce. Otro. Y de pronto, como si hubiera cruzado una línea invisible, dejó que su mano se deslizara hasta tocar la mía por completo. Yo tragué saliva, mi cuerpo entero rígido, pero no me aparté. Su palma se apoyó sobre la mía, temblando. Sentí el sudor frío de sus dedos, la tensión de alguien que estaba a punto de huir pero que, contra todo instinto, se quedaba. Y entonces, despacio, entrelazó sus dedos con los míos. El mundo desapareció. No había lluvia, ni reloj, ni luces de televisión. Solo el sonido de mi corazón reventando en mi pecho y la presión firme, insegura pero real, de su mano aferrada a la mía. No quise romper el momento, pero las palabras me salieron en un susurro. «Estás temblando». Jordan cerró los ojos un instante. Su mandíbula se tensó. Y luego, con una voz tan baja que apenas la escuché, respondió. Nunca había tomado la mano de otro hombre. La confesión cayó como un trueno en medio de ese silencio. Yo lo miré, incrédulo, sintiendo que la tierra se movía bajo mis pies. Había mil cosas que quería decir, que no pasaba nada, que no tenía que explicarse, que yo estaba ahí. Pero ninguna salió. Solo apreté su mano, apenas un poco más fuerte, intentando que ese gesto hablara por mí. Él tragó saliva, los ojos vidriosos, pero no me miró. Pasaron segundos, quizá minutos, hasta que de golpe se levantó. La calidez desapareció de mi piel al mismo tiempo que se puso de pie, caminando hacia la puerta como si huir fuera lo único que sabía hacer. «Jordan», alcancé a decir, pero mi voz salió rota. Se detuvo con la mano en la perilla. Sus hombros subían y bajaban con una respiración agitada. No volteó de inmediato. Pero justo antes de abrir, giró la cabeza apenas, lo suficiente para que nuestros ojos se encontraran. En su mirada había de todo, miedo, vergüenza, deseo, dolor. Un torbellino de emociones que me golpeó sin compasión. Y después, sin decir nada, salió. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando atrás un vacío insoportable. Me quedé ahí, sentado en el sillón, con la mano aún temblando por el recuerdo de sus dedos entrelazados. La televisión seguía encendida, el reloj seguía marcando, la lluvia seguía cayendo. Pero todo lo demás se había ido con él. Se fue, pero el peso de su mano seguía conmigo, como si nunca me hubiera soltado. El portazo resonó mucho después de que Jordan se fue. El eco parecía repetirse en cada rincón de mi departamento, recordándome que la calidez de su mano ya no estaba ahí. Me quedé sentado en el sillón, mirando la puerta cerrada, con los dedos aún entumidos por la ausencia. La noche avanzó lenta, interminable. Dormí poco, con la esperanza absurda de que escucharía un golpe en la puerta, que él regresaría, que me diría algo, cualquier cosa. Pero lo único que escuché fue la lluvia apagándose contra la ventana. Al día siguiente, el pasillo estaba vacío. Silencio. 2 días después, igual. Una semana después, todavía nada. Empecé a buscar excusas para salir de mi departamento, como si pudiera toparme con él por casualidad. Revisaba el buzón de correo a horas distintas, bajaba a la lavandería aunque no tuviera ropa que lavar, incluso caminaba por el pasillo fingiendo llamadas. Pero su puerta siempre estaba cerrada. Su ausencia era tan evidente que dolía. La confusión se convirtió en ansiedad. Abría el chat en mi celular una y otra vez, escribiendo mensajes que nunca me atrevía a enviar. «Necesitamos hablar». «¿Por qué te fuiste así?» «No voy a decirle a nadie». Borraba cada palabra antes de apretar enviar. El miedo a perderlo por completo era más fuerte que mis ganas de obtener una respuesta. Pasaron casi 3 semanas cuando por fin lo vi. Era tarde, yo volvía de un turno extra de trabajo, cargando una bolsa con comida rápida. Al abrirse el elevador, ahí estaba él. Con la capucha de la sudadera cubriéndole la cabeza, un bolso de lona colgado del hombro, y los ojos clavados en el suelo. Nos quedamos quietos, frente a frente. «Jordan», dije, apenas un susurro. Él levantó la mirada un segundo. En sus ojos había tormenta, un mar contenido que no quise pero tampoco pude descifrar. No pronunció palabra. Simplemente pasó de largo, su hombro rozando el mío, y se encerró en su departamento. El portazo de nuevo. Me apoyé en la pared, con la bolsa de comida temblando en mis manos, la garganta ardiendo con preguntas que no podía gritar. Esa misma noche, después de varias horas sin poder dormir, escribí una nota rápida en un pedazo de papel. Solo decía: «No sé qué pasó, pero sigo aquí». La doblé y, con el corazón en la boca, la deslicé bajo su puerta. Esperé toda la mañana siguiente, con cada ruido en el pasillo acelerando mi pulso. No pasó nada. Hasta la noche.
Al regresar a mi departamento encontré la misma hoja, doblada igual, debajo de mi puerta. La recogí con manos temblorosas, convencido de que habría una respuesta escrita. Pero no. Era mi nota, intacta, sin una sola palabra añadida. De vuelta. Ese gesto fue más cruel que cualquier silencio. Intenté convencerme de que debía dejarlo ir, de que tal vez esa era su forma de cerrar todo. Pero algo dentro de mí se resistía. El recuerdo de sus dedos entrelazados con los míos me perseguía como un fantasma imposible de ignorar. Los días se volvieron grises. Me concentraba en mi trabajo solo lo suficiente para no pensar demasiado. Pero en cada rincón del edificio, en cada sombra del pasillo, lo buscaba. Y entonces ocurrió. Una noche, al regresar del supermercado, encontré un papel doblado en el suelo, justo frente a mi puerta. Lo recogí con el corazón golpeando en mi pecho. La letra era de Jordan. Apurada, desordenada, como si la hubiera escrito con manos temblorosas. 2 palabras. Lo siento. Nada más. Me senté en el piso, con las bolsas de comida a un lado, mirando esas palabras como si pudieran darme las respuestas que llevaba meses esperando. Pero no lo hicieron. Porque, lo siento, no me decía si se arrepentía de haberme tocado, de haberme buscado, o de haberse ido. No me decía si pedía perdón por romper el silencio, o por haberme dejado con la esperanza de que significara algo. Lo único que logró fue hacer el silencio más fuerte. Apreté el papel en mi mano hasta arrugarlo, pero no pude tirarlo. No pude deshacerme de él. Porque aunque me dolía, era lo único que me había dejado. Y esa noche, con ese pequeño pedazo de papel en mi escritorio, entendí una verdad que me rompió y me sostuvo al mismo tiempo. Podía intentar borrar su ausencia, pero no podía olvidar la forma en que su mano había buscado la mía. El papel decía, lo siento, pero lo que más dolía era todo lo que no decía. El papel con las palabras, lo siento, permanecía sobre mi escritorio como una herida abierta. Lo leía una y otra vez, buscando un sentido oculto que no existía. Hasta que una noche, incapaz de seguir respirando dentro del silencio, salí al balcón de emergencia a tomar aire. El frío de Chicago me golpeó en la cara, y fue entonces cuando lo vi. Jordan estaba en el descanso superior de la escalera de incendios, sentado en la barandilla con la espalda encorvada, un cigarro encendido entre los dedos. El humo se mezclaba con el vapor de su aliento, pero lo que más me sacudió fue la forma en que sus hombros temblaban. Por un segundo pensé en regresar, fingir que no lo había visto. Pero no pude. Subí despacio los escalones metálicos, cada crujido del metal amplificando la tensión. Me senté frente a él, sin decir nada. El silencio pesaba, pero ya no era incómodo, era un campo de batalla donde ambos sabíamos que algo estaba por romperse. Él fue el primero en hablar, con la voz áspera, quebrada. Te dije que me olvidaras. No puedo, respondí, apenas un susurro. Jordan soltó una risa amarga que sonó más a dolor que a burla. Se llevó las manos a la cara, como si quisiera arrancarse algo que lo perseguía. Mi papá siempre decía que un hombre solo puede ser de una manera. Fuerte. Recto. Intocable. Cualquier cosa distinta era una vergüenza. Y yo aprendí a actuar. Aprendí a ponerme la máscara, a sonreír, a salir con chicas, a beber con los amigos. Y funcionó. Por un tiempo. Dejó caer el cigarro y lo apagó con el pie, la mirada clavada en el suelo. Pero cada vez que dejaba de fingir, aunque fuera un segundo, su voz volvía. Me decía que estaba roto. Que nunca iba a ser suficiente. Y entonces huía. Siempre huía. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo interrumpí. Él levantó la vista por fin, y sus ojos estaban vidriosos, cargados de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Y luego, te conocí a ti. Mi corazón se detuvo un instante. Jordan respiró hondo, como si esas palabras le arrancaran pedazos de alma. Tú lo haces peor. Porque contigo, se siente real. Demasiado real. Y me da miedo, Isen. Me da miedo no poder esconderme cuando estoy cerca de ti. Me da miedo que un simple roce de tu mano me derrumbe todo. El silencio nos envolvió otra vez, pero ya no era vacío, era un puente frágil, hecho de confesiones que tardaron años en salir. Yo quise acercarme, tomar su mano, decirle que no tenía que cargar con ese miedo solo. Pero me contuve. Porque entendí que ese momento no se trataba de mí alcanzándolo, sino de él decidiendo si estaba listo para dejarse alcanzar. Jordan bajó la voz hasta casi un murmullo. Por primera vez, no quiero huir. Las palabras de Jordan quedaron suspendidas en el aire helado. Por primera vez, no quiero huir. Por primera vez, no quiero huir. Sus palabras quedaron flotando en el aire helado de la noche,
tan frágiles que tuve miedo de que se las llevara el viento. Lo miré, sentado frente a mí en la escalera de incendios, con los hombros encogidos, la mirada quebrada y las manos temblorosas. Ese era Jordan, desnudo de todas sus máscaras, enfrentando a un miedo que lo había perseguido toda la vida. No supe qué decir de inmediato. La garganta se me cerró, las palabras se ahogaban antes de salir. Así que hice lo único que podía, acerqué mi mano, despacio, hasta rozar la suya. Él no se movió. Solo respiró hondo, como si ese simple contacto lo estuviera quemando. Jordan, susurré. No tienes que hacerlo solo. Él bajó la mirada hacia nuestras manos, y luego me vio directamente a los ojos. En ese instante, ya no había huida posible. De repente, se inclinó hacia adelante. Su frente se apoyó contra la mía, nuestros alientos chocando en el aire frío. Podía sentir el temblor de su cuerpo, el peso de todo lo que estaba conteniendo. No sé cómo hacer esto, murmuró, con la voz rota. No sé cómo querer algo y al mismo tiempo tener tanto miedo. Yo cerré los ojos, dejando que su respiración se mezclara con la mía. No necesitas saberlo todo, le dije con calma. Solo necesitas dejar de esconderte. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. No era un muro, ni un vacío. Era una pregunta sin palabras. Una invitación. Y entonces pasó. Jordan me besó. Al principio fue torpe, casi brusco, como si quisiera romper con un solo gesto todo el peso de su pasado. Sus labios chocaron con los míos en un intento desesperado, inseguro, lleno de miedo. Pero yo no me aparté. Al contrario, lo recibí. Dejé que el beso se acomodara, que encontrara su ritmo. Poco a poco la tensión se transformó en vulnerabilidad. Lo que empezó siendo un choque desesperado se volvió un roce suave, tembloroso, lleno de todo lo que ninguno de los dos había sabido decir. Su mano subió hasta mi cuello, sujetándome con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Yo apoyé la mía sobre su pecho, y sentí su corazón latir con una violencia que igualaba al mío. Cuando nos separamos apenas para tomar aire, su frente se quedó pegada a la mía. Sus ojos estaban brillosos, llenos de lágrimas que no terminó de soltar. Nunca había besado a alguien que quisiera guardar, susurró, como si le doliera admitirlo. Me quedé mudo un segundo. Esas palabras eran más potentes que cualquier declaración. Tragué saliva y, con la voz quebrada, le respondí. Entonces no me sueltes. Él soltó una risa rota, medio llanto, medio alivio. Su agarre en mi cuello se hizo más firme. Eres lo peor, murmuró. Porque haces que quiera cosas que nunca me permití. Y eso está bien, le dije. Está bien querer. Nos quedamos así, enredados en un abrazo torpe pero necesario, mientras la ciudad seguía respirando allá abajo. El frío ya no importaba, ni el silencio, ni los fantasmas que lo perseguían. Solo importaba que, por primera vez, Jordan no estaba huyendo. El beso volvió, esta vez más lento, más consciente. No era un arrebato, sino una confesión. Cada roce de sus labios era un «te necesito», cada suspiro un «tengo miedo», cada caricia un «aquí estoy». Yo lo entendía todo sin que tuviera que decirlo. Al separarnos de nuevo, me miró con una seriedad que me atravesó. No prometo que sea fácil, dijo, la voz temblando. No prometo que pueda dejar atrás todo de la noche a la mañana. No quiero promesas, respondí. Solo quiero que estés aquí. Jordan respiró hondo, como si esas palabras le devolvieran un poco de vida. Y luego, sin más, apoyó su cabeza sobre mi hombro, dejándose caer, cediendo un peso que llevaba cargando solo demasiado tiempo. Lo abracé fuerte. Por un largo rato, no dijimos nada. No hacía falta. El silencio, por primera vez, no era una barrera. Era un refugio. Un lugar donde, aunque el futuro fuera incierto, al menos estábamos juntos. Nos quedamos en la escalera de incendios, con las manos entrelazadas y los labios aún temblando, sin saber qué vendría después, pero seguros de que ninguno de los dos iba a soltarse esta vez. La noche en la escalera de incendios terminó sin promesas grandiosas, sin declaraciones épicas. Terminó con silencio. Pero era un silencio nuevo, distinto. Ya no era el muro que nos separaba, sino un refugio donde por fin podíamos respirar juntos. Cuando Jordan se levantó, aún con los ojos rojos y la voz apagada, no huyó como otras veces. Se quedó parado frente a mí, dudando, y al final solo dijo, ¿puedo quedarme esta noche? No necesité responder. Abrí la puerta de mi departamento y lo dejé entrar. Los días siguientes fueron extraños, pero en el buen sentido. Jordan no cambió de un día para otro,
Todavía tenía noches en las que desaparecía, encerrándose en su propio mundo. Pero esta vez siempre regresaba. Y eso lo cambiaba todo. Algunas mañanas encontraba un vaso de café frente a mi puerta, todavía tibio, como un pequeño recordatorio de que pensaba en mí incluso cuando no se atrevía a tocar. Otras noches, llegaba cansado del bar, se dejaba caer en mi sillón y me decía simplemente, ¿podemos solo sentarnos un rato? Y lo hacíamos. Nos sentábamos en silencio, como siempre. Pero ya no era incómodo. Era nuestro. Un domingo por la tarde, recibí una llamada de mi mamá. Preguntó por mis clases, por mi trabajo, por cómo estaba. Y después, como siempre, lanzó la pregunta que yo solía esquivar. ¿Y no hay alguien especial en tu vida? Mi mirada se desvió hacia Jordan, que estaba en la cocina, sirviéndose agua con la playera arrugada y el cabello despeinado. Parecía fuera de lugar y, al mismo tiempo, parte de mi vida de una forma inevitable. Sonreí sin pensarlo. Sí, mamá, hay alguien. No dije su nombre. Aún no. Pero por primera vez no sentí que estaba mintiendo al callarlo. Cuando colgué, Jordan me observó desde la cocina, con una ceja levantada. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondí. Él se quedó quieto un instante. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo. El papel arrugado con las palabras, lo siento, todavía estaba en mi escritorio. No pude tirarlo. Pero dejó de ser un recordatorio de dolor. Ahora lo veía como prueba de que habíamos estado a punto de rompernos y, aún así, algo dentro de él había querido volver. Porque el verdadero perdón no estaba en esas dos palabras. Estaba en los gestos diarios, en el café en la puerta, en las miradas largas desde el sillón, en la forma en que su mano encontraba la mía en la oscuridad, ya sin tanto temblor. Con la llegada del invierno, nuestras noches en la escalera de incendios se volvieron ritual. Nos sentábamos con chamarras gruesas, compartiendo una cobija y mirando cómo la nieve caía bajo las farolas de la calle. Una de esas noches, Jordan habló de nuevo, con la voz baja pero firme. Todavía me da miedo. Lo sé, contesté. Pero me da más miedo perder esto. Buscó mi mano debajo de la cobija y la apretó con fuerza. Perderte a ti. No necesité responder. Solo apreté su mano de vuelta. El silencio volvió a envolvernos, pero ahora estaba lleno de significado. Ya no era amenaza. Era compañía. No sé qué pasará después. No sé cuánto tiempo tardará Jordan en sentirse libre de todo lo que lo persigue. Tal vez meses, tal vez años. Tal vez siempre quede un eco de esa voz que lo marcó desde niño. Pero aprendí que no se trata de arreglarlo todo de golpe. Se trata de estar ahí. De sostener, incluso cuando el miedo no desaparece. Porque a veces no se necesita una solución perfecta. A veces basta con no soltar. Y esa noche, viéndolo sonreír tímidamente bajo la nieve, entendí que lo que empezó con un silencio y un toque en mi pierna se había convertido en algo mucho más grande. Algo que valía la pena cuidar, aunque el futuro siguiera siendo incierto. ¿Alguna vez alguien te sostuvo en silencio, como si tuviera miedo de perderte? ¿Crees que un solo toque puede cambiar una vida entera?